El hueco seco, 1893. El cielo era una lámina de latón pálido que se negaba a romperse. Durante 4 largos meses, ninguna gota de lluvia había caído sobre la tierra agrietada. El polvo se levantaba con cada paso, se colaba por los cristales de las ventanas, se asentaba en la lengua de los niños y en los párpados de los moribundos. Los cultivos se marchitaban antes de brotar y los pozos se ahogaban en sus propias sombras. El pueblo no respiraba, solo jadeaba, rascaba y soportaba. Y bajo su superficie reseca, algo más profundo que la sequía había echado raíces, un silencio demasiado ruidoso para nombrarlo. Ruth permanecía descalza en el porche, con los talones pegados al borde astillado, como si esperara que cediera. Su mirada se dirigía hacia el este, siempre hacia el este, donde la tierra descendía ligeramente, y el viento traía consigo un olor que nadie más parecía notar. Cedro quemado, lana mojada, un recuerdo aún no perdonado. Sus ojos ya no parpadeaban mucho, se mantenían fijos como cerrojos en una puerta que ella nunca se atrevió a abrir. No era vieja ni encorvada, pero su quietud la hacía parecer de otro siglo o de otro reino por completo. Se les decía a los niños que cruzaran la calle cuando ella pasaba, no que corrieran, no que gritaran, solo que la evitaran. El rechazo silencioso era la maldición favorita del pueblo. Los hombres escupían cerca de su cerca, no por odio, sino por ritual, como si salaran la tierra para evitar que los muertos se levantaran. Las mujeres se ajustaban los chales cuando ella entraba en la tienda, sus ojos deslizándose sobre ella como si estuviera hecha de niebla. Nadie recordaba exactamente lo que había hecho, solo que fue, en aquel entonces, y lo suficientemente malo. Mantenía la cabeza alta en público, la espalda inflexible, pero en el refugio del anochecer sus manos temblaban, no por miedo, sino por contener demasiado durante demasiado tiempo. Un paño de lavanda colgaba siempre de su tendedero, intacto por el viento o el tiempo. Una vez perteneció a alguien cuyo nombre había sido borrado, no por Ruth, sino por el propio pueblo. Ella se negaba a quitarlo. Que cuelgue, pensaba, que acuse al cielo. Dentro del salón, detrás de vidrios empañados y aliento a whisky, un hombre la observaba cada vez que pasaba. Nunca pronunciaba su nombre en voz alta, pero una vez, en la penumbra del cierre, se lo susurró a una botella antes de bebérsela de golpe. No había olvidado, ni el fuego, ni la noche que se robó al chico, y ciertamente no a Ruth, que se había arrodillado entre ceniza y silencio y nunca había explicado por qué. Los domingos, el predicador la mencionaba sin decir su nombre. Algunas almas, declaraba, han cerrado sus oídos a Dios. La gente asentía con la mirada baja, fingiendo que no sabían a quién se refería. Ruth encendía una vela de todos modos, no para ella misma, sino para alguien que el pueblo había enterrado sin lápida ni salmo, para alguien que le había confiado un secreto que ninguna oración podía limpiar. No esperaba lluvia, no esperaba amabilidad, ni siquiera esperaba durar el año. Pero esa mañana, de pie con los pies descalzos sobre la madera vieja y un mundo lleno de humo en sus pulmones, sintió que algo se movía. No era el viento, no era esperanza, solo una grieta, un cambio, como si la tierra hubiera decidido escuchar. Ella se quedó quieta y devolvió la escucha. Era una pequeña manzana, roja, redonda, imperfecta, magullada de un lado, como si hubiera caído antes de ser recogida. No había nota, no había explicación. Solo el peso de ella, colocada silenciosamente en el umbral de la puerta de Ruth antes del amanecer, mientras el polvo aún dormía. El chico que la dejó, tal vez de 7, tal vez de 8 años, tenía los ojos demasiado grandes para su cara y una madre demasiado asustada para decir que su hijo tenía bondad en él. Le dio una bofetada en la mano cuando llegó a casa, no por robar, ni siquiera por traspasar, sino por la manzana, por el impulso, por la amabilidad que podría costarle. Él no lloró. Solo vio su mano ponerse rosada y comprendió algo para lo que aún no tenía palabras, que la compasión tenía un precio en el hueco seco, y a veces ese precio era el amor retenido. Ruth vio la manzana a media mañana. No la tocó de inmediato ni la metió dentro. En cambio, la miró como una pregunta que no estaba lista para responder. Luego, con cuidado, la recogió, le quitó la tierra de la piel y la colocó en el alféizar de la ventana, no para comerla, no para olvidarla, sino para ser testigo, para que el mundo supiera que alguien en algún lugar la había mirado sin inmutarse. Se quedó allí durante 3 días, inamovible, intacta, inalterada. Una protesta a la vista de todos. La gente comenzó a notarla. Una mirada aquí, un susurro allá.
Nunca la mencionaban en voz alta, ya que el hueco seco no negociaba con confesiones, pero la manzana se sentaba como un sermón que nadie quería predicar. Una niña que pasaba con su madre le tiró de la manga y preguntó, ¿por qué esa señora nunca sonríe? La mujer no respondió. Solo miró a Ruth durante un largo tiempo y no apartó a su hija. Esa noche, Ruth se sentó cerca de la ventana, con la manzana brillando de color naranja en la última luz. Tampoco sonrió, pero la observó como si fuera algo frágil, algo vivo, algo raro, porque lo era. No la manzana, sino el momento que representaba, la compasión, sin audiencia, sin recompensa, sin agenda, simplemente ofrecida y dejada atrás. El pozo estaba detrás de la capilla, a la sombra de álamos de algodón quebradizos que no habían florecido en años. La mayoría de la gente ahora iba a buscar agua a otro lugar, temiendo que el silencio alrededor de ese sitio pudiera extenderse a sus huesos. Pero Ruth seguía yendo, siempre al anochecer, siempre sola. Hasta esa tarde, cuando la viuda apareció, no con un balde, sino con algo más pesado en el pecho. Al principio no habló, solo se quedó de pie al otro lado del círculo de piedra, con las manos envueltas en su chal, como si necesitaran esconderse. Sus ojos eran del color de las hojas secas. Cuando finalmente habló, no fue un saludo, fue una confesión, susurrada, vacilante, como si cada palabra le costara algo que aún no se había perdonado por gastar. Mi marido murió pensando que nuestro chico era puro, dijo. Lo dejé ir en paz, pero no era la verdad. Ruth no dijo nada, no con la boca, pero algo en su respiración cambió. Una pausa, una espera. La voz de la viuda se quebró mientras continuaba. Ese fuego, el que te culparon a ti, no fue tu fósforo, no fue tu pecado. Yo lo vi, Ruth. Vi lo que hizo. Vi el humo antes de los gritos. El silencio se espesó, no acusador, no sorprendido, solo presente. El tipo de silencio que sostiene en lugar de juzgar. Nunca le dije a nadie, continuó la mujer, retorciendo el borde deshilachado de su chal, porque si lo hubiera hecho, se lo habrían llevado. Tal vez lo habrían colgado, o peor aún, lo habrían creído que su niño de oro podría prender fuego a algo sagrado. Su rostro se arrugó entonces, pero no salieron lágrimas. El hueco seco no permitía muchas lágrimas, solo gargantas apretadas y largos arrepentimientos. Elegí enterrar la verdad, dijo, y tú te enterraste con ella. Aún así, Ruth no dijo nada. Pero sus ojos se cerraron por una larga respiración, no por dolor, ni siquiera por perdón, sino por reconocimiento, porque ella también se había parado una vez al borde de la justicia y había elegido el silencio, no para proteger al culpable, sino para evitar que el pueblo se destruyera a sí mismo. Hacía mucho tiempo que había aprendido que algunas verdades eran armas en las bocas equivocadas, así que las dejó pudrirse en la oscuridad en su lugar. La viuda se apartó del pozo. Sus ojos encontraron los de Ruth. Luego se desviaron, avergonzada no por la confesión, sino por el tiempo que había tardado. Ruth metió la mano en su cesta y sacó un manojo de salvia seca. Lo colocó en el borde del pozo. No era un regalo, no era una maldición, solo una señal, una forma de decir, lo sé. La viuda se alejó con la cabeza gacha, pero Ruth se quedó mirando hacia la garganta del pozo, donde solían vivir los ecos. El sol se había hundido detrás de las colinas. El viento no llevaba ningún sonido, solo el peso de la culpa olvidada de un pueblo, y la tranquila fuerza de una mujer que una vez había elegido el exilio, no por debilidad, sino por misericordia. Llegó un miércoles, nadie vio de dónde. El tipo de hombre que no se anunciaba, no pedía indicaciones, no se disculpaba por el polvo que traía en sus botas. Caminaba con un bastón tallado en algo oscuro y viejo, y su pierna izquierda se arrastraba lo suficiente como para marcar la tierra detrás de él. La gente en el salón lo miró y lo etiquetó de la misma manera en que etiquetaban todo lo que los incomodaba. Forastero, vagabundo, no es de los nuestros. Pero cuando alguien mencionó a Ruth, los chistes habituales envueltos en advertencia, él no se rió ni se inmutó, solo asintió, como si la crueldad de los extraños fuera un idioma en el que se había vuelto fluido. Y cuando pasó por su puerta a la mañana siguiente, no cruzó la calle. Se detuvo, no por mucho tiempo, no de manera intrusiva, solo el tiempo suficiente para dejar que el silencio hiciera lo que las palabras nunca podrían. Ruth, por supuesto, lo había visto, desde el borde de su porche, donde cuidaba una maceta de romero moribundo. Sus ojos se encontraron, no en reconocimiento, sino en comprensión. Él no se quitó el sombrero, ella no sonrió,
pero algo pasó entre ellos de todos modos, el tipo de tranquilidad que solo los rotos saben cómo mantener viva. Esa tarde, el viento raspó sus persianas, aflojando una hasta que golpeó contra el revestimiento como un llamado de ayuda. Ruth intentó arreglarla. Sus manos, una vez firmes, ahora luchaban contra las bisagras oxidadas. El extraño pasó de nuevo. Seguía cojeando, seguía sin palabras. Él no preguntó, no se ofreció. Simplemente se detuvo, dejó su bolso, se subió la manga y arregló la persiana. No perfectamente, no rápidamente, pero lo suficientemente bien como para aguantar. Cuando terminó, se limpió las manos en los pantalones y asintió de nuevo. Luego se fue sin hacer ruido. Esa noche, Ruth se sentó con una aguja e hilo áspero, remendando el dobladillo de una toalla que debería haber tirado. La persiana remendada ya no chirriaba, y afuera, en la oscuridad, el extraño descansaba bajo el toldo del granero del herrero, tallando algo en el mango de su bastón. El ritmo de su cuchillo era lento, uniforme, paciente, como el de alguien que moldea el tiempo en lugar de luchar contra él. Tampoco hablaron al día siguiente, ni al siguiente, pero a veces él se sentaba cerca del borde de su cerca, afilando su cuchilla. A veces ella dejaba una rebanada de pan envuelta en tela de cera en el poste, nunca nombrado, nunca reclamado, porque algunas amistades no se construyen con palabras o favores, algunas están cosidas en el silencio, grabadas en el aire entre dos personas que cargan demasiado para pedir ayuda a alguien más. Y cuando el predicador habló de demonios caminando entre el trigo, el extraño no miró hacia Ruth, miró hacia la iglesia, y no parpadeó. Comenzó con un olor, aún no era humo, pero algo parecido. Resina calentándose con el viento, madera seca crujiendo bajo un aliento demasiado caliente para la noche. Luego vino el resplandor, no repentino, sino lento, como un recuerdo que se despliega. Un delgado hilo naranja a través de la cresta, luego más grueso, más ruidoso, más hambriento. Para cuando sonó la campana, el techo de la iglesia ya estaba aureolado en llamas. La gente gritó. Se lanzaron baldes, los caballos rompieron sus ataduras, el cielo se volvió del color de la sangre vieja y las sombras bailaron donde no debían. Ruth no corrió, caminó, firme, a través del caos, a través del calor, su chal tirado cerca de ella, su rostro ilegible. Se movió como alguien que responde a una llamada, no por miedo, no por deber, sino por algo más antiguo que ambos. Llegó al borde del cementerio de la iglesia y cayó de rodillas en la tierra que no había cultivado nada en años, y comenzó a susurrar, no a la multitud, no a las llamas, al viento. Sus manos no se alzaron, su voz no se alzó, nada en su postura rogaba, no era una súplica, no era un hechizo, era un recuerdo de algo que una vez vivió en ella, de algo que aún podría hacerlo. El fuego debería haberse extendido. Cada hombre en el pueblo diría eso más tarde. Había demasiada madera seca, demasiado viento, pero no lo hizo. Las llamas lamieron el campanario una vez, luego dos, y luego, como si la noche exhalara, el incendio se plegó sobre sí mismo, tragado por un repentino silencio que enfrió incluso la piel más quemada por el sol. El predicador se desmayó, el sheriff soltó su balde, y un niño de no más de 5 años miró a Ruth con los ojos muy abiertos y dijo, «Ella lo rezó para que se fuera». Nadie respondió, porque ellos también lo habían visto, porque ya no sabían qué creer. Una mujer siseó que el diablo había cambiado de bando. Un hombre escupió y dijo que el clima los estaba engañando, pero nadie pudo explicar la forma en que se fue el calor, la forma en que el humo subió recto, no de lado, la forma en que Ruth se paró cuando todo terminó, no victoriosa, no rota, simplemente quieta. Ella no los miró, no exigió su asombro. Simplemente se volvió hacia el viento y cerró los ojos, como si escuchara algo que aún no se había ido del todo. Y por primera vez en años, nadie se atrevió a tirar una piedra. No porque la temieran, sino porque temían lo que habían visto, y temían lo que podría significar sobre las mentiras que se habían estado contando a sí mismos todo el tiempo. Esa noche, el aire todavía olía a ceniza. No pesado, solo lo suficiente para recordar. Ruth se sentó junto a la ventana, con el paño de lavanda ondeando suavemente sobre su cabeza, y enhebró una aguja con un azul polvoriento. Sus manos se movían lentas, deliberadas, no con la urgencia de remendar, sino con el ritmo del recuerdo. La tela en su regazo era gruesa, áspera, tejida por el trabajo de otra persona años atrás. Un chal olvidado, tal vez una vez un regalo, tal vez nunca terminado. Lo había encontrado en un baúl de cedro semanas antes,
bajo una cerradura rota y el peso del silencio. Empezó a coser, no flores, no símbolos, líneas, marcas, una tras otra, sin trazar un patrón conocido, solo el instinto. Y en el dobladillo, escondido de cualquier mirada casual, cosió iniciales, letras diminutas, cuidadosas. Algunas las susurró, otras no pudo decirlas en voz alta. Nombres de los perdidos sin despedida, nombres de los odiados sin razón, nombres de aquellos a quienes perdonó sin que se lo pidieran. Cada noche el chal crecía, un poco más de hilo, un poco más de memoria, un poco más de ella misma vertida en la tela. Ella no lo llamaba curación. La curación sugiere que el dolor termina. Esto era otra cosa, un tejido de lo que quedaba. Una mañana, antes de que el sol hubiera reclamado completamente el cielo, caminó hasta el porche del predicador. Sin llamar, sin hacer ruido, solo el chal, doblado con cuidado, colocado donde él tendría que verlo, sin nota, sin firma, solo el hilo rojo a lo largo del dobladillo, inconfundible en su silenciosa desafío. Más tarde ese día, cuando el predicador salió, lo vio y se congeló. Lo levantó con ambas manos como si pudiera desvanecerse. Nadie lo vio llorar, pero el domingo, por primera vez en años, no predicó nada, no hubo advertencias, no hubo fuego, solo una escritura leída de forma plana y breve, seguida de silencio. Y en el silencio, Ruth se sentó en la parte de atrás, con los ojos firmes, las manos en calma. La iglesia ya no ardía, el viento ya no aullaba, pero algo había cambiado. El chal no era una ofrenda de paz, era un espejo, sostenido frente a un pueblo que hacía mucho tiempo había olvidado cómo mirarse a sí mismo sin inmutarse. No hubo anuncio, no hubo disculpa. No hubo un cambio repentino en el clima, solo un silencio que creció donde solía vivir el ruido. Menos espaldas dadas, menos mandíbulas apretadas. Un niño saludó desde su porche una mañana, no porque alguien le dijera que lo hiciera, sino porque olvidó que se suponía que no debía hacerlo. Ruth seguía caminando sola, seguía recogiendo hierbas en las colinas, seguía manteniendo sus ojos en el suelo más que en el cielo, pero ahora, cuando pasaba por el mercado, nadie escupía. Nadie susurraba lo suficientemente fuerte como para herir. Simplemente se apartaban, no por miedo, en un reconocimiento renuente. El predicador ya no tronaba. Sus sermones se acortaron. Sus ojos se suavizaron. Una vez se encontró con Ruth en el camino hacia el pozo y no dijo nada, pero se quitó el sombrero. Eso fue todo, y fue suficiente. Una mujer joven murió en el parto una tarde. Sus gritos se extendieron por el valle como un pájaro que no sabía dónde aterrizar. El pueblo entró en pánico. La partera estaba enferma. Nadie más sabía qué hacer. Alguien llamó a la puerta de Ruth. No con ira, no con vergüenza. Solo por necesidad. Ella no hizo preguntas. No los castigó con vacilación. Ella vino, rápida, silenciosa, con las manos firmes, los ojos en calma. Pasaron las horas. Luego un llanto. No de la madre, del niño, vivo, pequeño, hambriento, perfecto. Lo llamaron esperanza. No en honor, no como disculpa, pero tal vez como promesa. Esa noche, Ruth regresó a casa sola. Las estrellas sobre ella eran tenues, pero estaban presentes. El viento era suave. La tierra bajo sus pies estaba suave por una rara y fina llovizna que había caído esa mañana. Se detuvo junto a la cerca vieja. Arrancó una ramita de toronjil. Se la llevó a la nariz. Cerró los ojos. El pueblo no había cambiado, no realmente, pero había dejado de odiar tan fuerte. Y en el espacio donde el odio solía resonar, algo más había comenzado a crecer, algo sin nombre ni instrucción, algo como la dignidad. La mañana llegó tranquila, no con el canto de los pájaros o la luz repentina, sino con un silencio que se asentó sobre el hueco seco como una larga respiración contenida. Ruth salió a su porche como siempre lo hacía. La madera bajo sus pies descalzos ya se sentía tibia, el tipo de calor que no quema, pero recuerda. Buscó el paño de lavanda, el que había colgado durante años sin respuesta, y lo fijó junto al chal. El viento los atrapó suavemente. Bailaron juntos, no en luto, no en desafío, pero en algo que se sentía como una llegada. El pueblo nunca dijo lo siento. No hubo cartas, no hubo visitas, no hubo manos extendidas con arrepentimiento tembloroso. Pero el pozo detrás de la capilla ya no estaba en silencio. Las piedras a su alrededor fueron limpiadas. El balde tenía una cuerda nueva. Alguien había fregado el musgo de sus bordes.
Y los niños, que una vez cruzaban las calles para evitar la sombra de Ruth, ahora pasaban por su puerta con los ojos muy abiertos, aún no lo suficientemente valientes para hablar, pero ya no temerosos de mirar. El extraño se fue sin decir una palabra. Una mañana estaba allí, afilando su cuchilla debajo del toldo del herrero. Esa tarde ya no estaba, pero en el escalón del porche de Ruth se encontraba una pequeña figura de madera, tallada en la misma madera oscura que su bastón. Una mujer arrodillada en el viento, con el pelo levantado, con las manos no alzadas sino descansando, abiertas, como si sostuvieran algo invisible. No había un nombre tallado en la base, solo presencia, lo suficiente para decir, fuiste vista. Esa tarde llegó la lluvia, no el tipo que rompe ramas o llama a buscar refugio, solo suave, renuente, como si el cielo hubiera recordado cómo llorar. Dejó rastros en el polvo, ríos delgados que se desvanecieron casi tan pronto como nacieron, pero dejaron marcas, y las marcas importaban. Ruth no se movió, dejó que las gotas la encontraran en sus brazos, en su cara, en la parte superior de sus pies. No rezó, no esta vez. Sus manos permanecieron quietas, dobladas en su regazo. Sus ojos se cerraron, no por dolor o esperanza, sino por algo más profundo, aceptación, no de lo que había pasado, de lo que quedaba. Y en ese momento, debajo del paño ondeante y de un cielo que ya no estaba enojado, escuchó el silencio que se había ganado.